Good morning, Miss. Good morning, teacher. Good morning, students. Good morning, Good everybody. morning. Good morning. Good morning, students. Good morning, everybody. Welcome to the first class. Welcome to the English first class. Good morning. Good morning. My name is Jessica. I am English teacher at the Sunday School. Bienvenidos a todos ustedes. Muy buenos días, estudiantes. Bienvenidos a su primera sesión de clases de inglés, ¿no? Felicito a todos ustedes por haber llegado ya a su último bimestre. Muchos de ustedes ya se estarán pasando de grado, ¿no? Entonces, solo los felicito por haber perdurado, por estar aquí, ¿no? En su último bimestre. Nada más darles más, ¿no? Fuerzas, ánimos. Recuerden que los meses relativamente pasan muy rápido. Y también doy la bienvenida a estudiantes que son nuevos, se están reincorporando nuevamente a estas clases virtuales también, ¿no? Bienvenidos a todos ustedes en general, ¿sí? Bienvenidos. Para los que ya me conocen, ya saben que yo soy la Miss Jessica, que está encargada del área de inglés. Para los que aún no me conocen, ya van a ir conociéndome durante las clases que van a ir avanzando. Se van a percatar cómo es la modalidad virtual, ¿sí? Para ello, todos ustedes saben que hay unas indicaciones. Nuevamente se las voy a volver a repetir, ¿sí? Las indicaciones son: uno, cuando uno ingresa a clases, ingresa con los audios apagados, ¿sí? Hay que tener bastante cuidado con lo que uno puede emitir. Recuerda que esta clase está siendo grabada desde el momento que inician tus clases, ¿sí? Entonces, hay muchos que a veces no se percatan que tienen el audio prendido. Entonces, bastante cuidado con ello. Cuando tú ingresas a sala, apagas tu audio, ¿sí? Esa es una de las recomendaciones. Lo segundo es que hay estudiantes, ¿no? De todas maneras, cada uno tiene, ¿no? Sus ocupaciones, a veces va a demorar en ingresar a clases después de los 5 minutos. Recuerda que la hora de tolerancia solo es de 5 minutos, pero pasados los 5 minutos, de todas maneras va a haber personas que van a ingresar después de 10 minutos, 15, 20, 30. Entonces, para esos estudiantes, voy a darles esta recomendación de que recuerden que esta clase es virtual. Por ende, esta clase es abierta, ¿no? No es que no te voy a dejar ingresar, tú tienes acceso a todo ello. Lo que sí no es permitido es que me cortes la clase, uno, para saludar, o dos, para comentar por qué llegaste tarde, ¿sí? Te comprendo, no hay ningún problema si llegaste tarde, ¿no? No hay ningún problema, pero ya no cortes la clase porque nosotros vamos a estar avanzando ya, vamos a estar en temas que tienen que ver con el curso, entonces no es apropiado que alguien te corte la clase para saludarte o para explicar por qué llegaste tarde, porque ya no es el momento de saludarnos, porque ya nos saludamos a inicio de clases, ¿sí? Entonces, doy estas indicaciones porque es un poco complicado cuando alguien me corta la clase a mitad de clase, cuando ya estamos hablando pues sobre el tema en sí, ¿no? Ya no es apropiado en ese momento. Puedes ingresar a clase, sí, pero ya te pones al corriente de lo que estamos hablando en el tema que pues les toca en este mes, ¿no? En este bimestre, ¿sí? Otro de las indicaciones es que muchos estudiantes, yo sé que todos ustedes son de muchas partes del país, a lo cual algunos se encuentran en lugares donde la conectividad relativamente es baja, por lo cual no van a escucharme muy bien, no van a ver si estoy proyectando el PPT, muchos me van a decir, no, Miss, no veo, Miss, no te escucho. ¿Y es por qué? Porque tu internet es bajo, ¿no? Tienes una cobertura baja, pues sí, lamentablemente tú sabes que esto, al ser virtual, funciona con internet. Entonces, solo te puedo dar dos sugerencias. Uno, es que el Meet, esta plataforma, te carga cuando sales y vuelves a ingresar a clases. Te retiras e ingresas de nuevo y te carga. Pero si, no obstante con ello, no te carga, no demora, aún sigues con ese pequeño problema, la otra opción que te doy es que escuches, veas, ¿no? Hasta donde tu internet te permita escuchar la clase, pero te recuerdo que todo está siendo grabado. Entonces, esta grabación ya los encargados de plataforma les van a compartir, vas a poderlo descargar y ya no vas a poder tener este tipo de interrupciones, ¿no? Entonces, es en esas dos recomendaciones en las únicas en las cuales te puedo apoyar si en caso presentes este tipo de problemas, ¿sí? Nada más. Entonces, para el resto, pues que no, que sí está activo, no tiene muchos inconvenientes.
Bienvenidos nuevamente a estas clases virtuales. Vamos a empezar con la clase ahora sí, dando ya estas indicaciones. Espero que todos ¿no? sean un poco comprensibles con ello. Y empezamos con la clase, students. Let's start with the class, students. Para ello, les he traído un pequeño video que está relacionado con tu tema del día de hoy. Quiero que presten bastante atención porque voy a hacer preguntas sobre ello, ¿sí? Así que, please, pay attention in this video, student. Hola a todos, my name is Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Hoy vamos a trabajar en las WH Questions, que son un grupo de preguntas muy comunes y de mucha utilidad. ¿Estáis preparadas y preparados? Here we go! Las WH Questions son un tipo de preguntas que tienen la peculiaridad de iniciar la pregunta con una palabra que comienza por WH, menos how. En general, la estructura de este tipo de preguntas es la siguiente. Cuando el verbo principal de la pregunta es el verbo to be, la estructura de la pregunta será WH question, seguido del verbo to be, seguido del sujeto y seguido del resto de la oración. Por ejemplo, Where was Sarah yesterday? ¿Dónde estaba Sara ayer? Cuando el verbo principal de la pregunta no es el verbo to be, será necesario utilizar el verbo auxiliar do. La estructura de la pregunta será la siguiente. WH question, seguido del verbo auxiliar do, seguido del sujeto, seguido del verbo principal y seguido del resto de la oración. Por ejemplo, What do you want to eat? ¿Qué quieres para comer? Las WH questions son las siguientes. What, que significa qué o cuál. Por ejemplo, para preguntar, ¿qué estás haciendo? Diremos, What are you doing? When, significa cuándo. Por ejemplo, para preguntar, ¿cuándo llegó tu madre? Diremos, When did your mother arrive? Where, significa dónde. Por ejemplo, para preguntar, ¿dónde está mi chaqueta? Diremos, Where is my jacket? Which, significa cuál. Como ya vimos en otro vídeo, which se puede confundir con what, ya que los dos pueden ser traducidos como cuál. Pero la diferencia es que usaremos which cuando exista un número muy limitado de respuestas posibles. Por ejemplo, para preguntar, ¿cuál es el tuyo, el rosa o el negro? Diremos, which one is yours, the pink one or the black one? Si quieres saber más sobre la diferencia entre which y what, te recomiendo que veas este vídeo donde profundizo sobre el tema. Dejaré el link en la descripción. Who significa quién. Por ejemplo, para preguntar, ¿quién es tu hermana? Diremos, Who is your sister? Whose significa de quién. Por ejemplo, para preguntar, ¿de quién es esta pelota? Diremos, Whose ball is this? Como habrás observado, aquí la estructura de la oración ha cambiado, ya que colocaremos el objeto de quien queremos encontrar el dueño entre la WH question y el verbo to be. Whom significa a quién. Por ejemplo, para preguntar, ¿a quién viste cuando estuviste en Mallorca? Diremos, Whom did you see when you were in Mallorca? Habrá veces que dudarás si usar who o usar whom. Un truco que te puede ayudar es que si la pregunta la puedes responder con him o her, entonces usarás whom. Y si la puedes contestar con he o she, entonces usarás who. Why significa por qué. Por ejemplo, para preguntar, ¿por qué no me ayudas? Diremos, Why don't you help me? How es la única que no empieza por WH y significa cómo. Por ejemplo, para preguntar, ¿cómo me encontraste? Diremos, How did you find me? Recuerda, what significa qué o cuál. When significa cuándo. Where significa dónde. Which significa cuál. Who significa quién. Whose significa de quién. Whom significa a quién. Why significa por qué. How significa cómo.
Vamos a repasar lo que hemos aprendido. ¿Cómo dirías? ¿Quién pintó ese cuadro? A. Who painted that picture? B. Who painted that picture? O C. Who's painted that picture? Y la respuesta correcta es la B. Who painted that picture? ¿Cómo dirías? ¿Cuándo llegaron? A. When did they arrive? B. Where did they arrive? O C. What did they arrive? Y la respuesta correcta es la A. When did they arrive? ¿Cómo dirías? ¿De quién es este coche? A. Who is that car? B. Whose car is this? O C. Whose is that car? Y la respuesta correcta es la B. Whose car is this? Y por último, ¿cómo dirías? ¿Cómo lo hiciste? A. What did you do it? B. How did you do it? O C. Which did you do it? Y la respuesta correcta es la B. How did you do it? Y esto ha sido todo. ¿Tienes ahora más claro cómo formular las WH questions? Seguro que sí. Espero que me enviéis todas las preguntas que se os ocurran a nuestro mail o a través de nuestras redes sociales. Antes de irme, quiero mandar un saludo a Gerardo Sánchez, que tiene 8 años y me sigue desde Toluca, México. ¡Hello! Nos vemos en el próximo vídeo. Bye, bye. Bien, students, entonces les pregunto, acerca de qué trató el video, ¿de qué creen que vamos a hablar el día de hoy? De preguntas del verbo to be. Bien, María. Preguntas, ¿ok? Question words. ¿Alguien más que desee opinar? Lo que entendí también, mis preguntas. Ok, Rosemary, thank you. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más que desee opinar? Ahí nomás quedan las opiniones. Bien. Así es, ¿no? El día de hoy vamos a hablar acerca de los questions words, ¿no? Y el video justo te mencionaba sobre el significado de estos questions words de cada uno, porque son como 6, 7 preguntas frecuentes que uno hace, ¿no? Tú al día a día siempre haces preguntas. Preguntas más frecuentes como, ¿a qué hora sales? ¿Dónde estás? ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? ¿No? ¿Qué es esto? ¿Cuándo vuelves? ¿No? ¿De dónde eres? ¿No? Entonces, ¿dónde vives? ¿No? Este tipo de preguntas, en el inglés relativamente, todas estas preguntas empiezan con WH. Por eso se dice question words WH, ¿no? WH. ¿Por qué? Porque estas preguntas relativamente empiezan con estas iniciales, pues, ¿no? La W y la H. Entonces, por ejemplo, who, ¿no? Who es para preguntar quién. Por ejemplo, alguien tocó tu teléfono y tú dices, ¿quién fue? ¿No? Who, ¿quién es? O quién eres, o quién fue, ¿no? Entonces significa quién. Luego tienes la pregunta what, la más común y la más utilizada frecuentemente, que es qué, ¿no? ¿Qué es esto? O también su segundo significado de what, ¿no? Que significa cuál. What is your name? ¿Cuál es tu nombre? ¿No? Entonces, what tiene 2 significados. Entonces, ya vamos a ir aprendiendo en qué momento utilizar what, en qué momento utilizar como qué y como cuál, ¿sí? Luego tienes la palabra más frecuente, la pregunta frecuente, que es where, que es dónde, ¿no? Por ejemplo, where are you from? ¿De dónde eres? ¿No? Otra pregunta frecuente es when, ¿cuándo? ¿No? ¿Cuándo tú vuelves? ¿No? When. Entonces, para ellos son los questions words, ¿sí? Entonces, vamos a aprender algunos de ellos, vamos a aprender a utilizarlos también, ¿sí? Entonces, veamos. Aquí otras palabritas como who,
what, where, when, why, which, ¿no? Por ejemplo, who, ustedes ya saben que es con quién, ¿no? Para preguntar quién es, ¿no? Who are you, por ejemplo? ¿Quién eres tú, no? What is your favorite food, por ejemplo? ¿Cuál es tu comida favorita? O what this, ¿no? ¿Qué es esto? Tienes where para preguntar de dónde eres o dónde estás, ¿no? When para preguntar cuándo. Y why. Why es la pregunta del por qué, ¿no? Por ejemplo, alguien llegó tarde y yo te pregunto, ¿por qué? ¿No? Why. O alguien, por ejemplo, no sé, está comiendo recién ahora o está desayunando y yo te preguntaré, ¿por qué? ¿No? Para eso sirve el why, ¿no? Why. Y luego tienes el which. El which es para preguntar alternativas. ¿Cuál de los dos escoges? ¿Ese o ese? ¿No? Which significa cuál. Entonces, por eso es para preguntar alternativas, ¿no? Para escoger cuál de ellos te parece el más adecuado. Entonces, ahí tienes más preguntas frecuentes con el WH. ¿Sí? Ahora, hay una excepción, hay una pregunta que no inicia con la W, sino empieza con la H, que es el who, ¿no? El how. How much para preguntar precios. ¿Cuánto es? ¿No? How much. O cuánto hay. How many. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Para conteos. O how old are you para preguntar la edad. ¿Cuántos años tienes? ¿No? Entonces, este how lo puedes utilizar en estas formas, ¿no? Para preguntar precio, cantidad, edad, ¿no? Entonces, para ello sirve, ¿no? Es la excepción del WH, es el how, ¿sí? Se pronuncia how. Entonces, hasta ahí, ¿todos comprendieron o alguien tiene dudas acerca de los WH? No, Miss, comprendido, Miss. Miss dijo que el how, que es el HOW, ¿es para qué dijo? Para preguntar precios, cantidad y la edad. ¿Sí? Por ejemplo, tú estás en la tienda o, no sé, fuiste a un restaurante y le preguntas, ¿no? ¿Cuánto es? How much, ¿no? How much, ¿cuánto es? O quieres preguntar la cantidad, por ejemplo, how many cats? ¿Cuántos gatos hay? Tú dirás 1, 2, 3, 5 cats, por ejemplo, ¿no? Aquí ves la imagen, hay 6 gatitos. O la edad. How old are you? ¿Cuántos años tienes? ¿No? Por ejemplo, ahí en el ejemplo te dice, I'm 13 years old, ¿no? Tengo 30 años y te da la edad. Entonces, para ello es el how, ¿sí? Puedes utilizarlo en esas 3 formas, ¿ok? O también solito, el how significa cómo, ¿sí? ¿Cómo? Entonces, relativamente uno aprende esto, ya depende del contexto. Como les digo, hay preguntas que tienen 2, 3 significados, entonces hay que tener bastante cuidado con ellos. Con how y con what, ¿no? Recuerda que what también significa no solo qué, sino también cuál. Entonces, ya de acuerdo al contexto, uno va a ir identificando en qué momentos utilizarlo, ¿sí? Bien, entonces, hasta ahí, ¿alguien tiene otra pregunta o todo les quedó claro hasta ahí? ¿Todo está Miss, claro? Correcto, Miss. cortado el internet, no entendí mucho, Miss. Claro, como les dije, para las personas que presentan problemas de conectividad, no te preocupes, todo está siendo grabado. Una vez que esto se grabe, te recomiendo ver la clase, ¿no? Para que puedas entender un poquito mejor. Obviamente, no puedo yo hacer mucho por ti porque es tu internet, ¿no? Lamentablemente el que te está, ¿no? Está fallando un poquito, entonces simplemente eso, recomendarte que escuches hasta donde tu internet te permita, nada más, ¿sí? Bien, entonces pasemos. Si no hay preguntas, significa que todos ustedes comprendieron. Entonces, al comprender, ustedes saben que yo les traigo una práctica para ver cuánto es el uso de su comprensión acerca de los temas. Entonces, en este caso, lo primero que vamos a hacer es como un juego, un match, ¿no? Un match significa unir. Te dice, match the questions word to the picture. ¿Qué te pido? Que unas estas preguntas con la imagen, relaciónalas. ¿Con quién sería where? ¿Con quién when? ¿Con quién how old? ¿Con quién what? ¿Con quién who? Te voy a dar 2 minutos para que tú puedas analizar y me puedas dar tu respuesta, ¿sí? Recuerden que la clase es participativa. Mientras más participes, mucho mejor. Tú sabes que solo considero a los estudiantes que participan, ¿sí?
Entonces, si han ingresado 11 estudiantes, los 11 deben estar activos, pero literalmente veo solo 2, 3, ¿no? Que están contestando, pero me encantaría que participaran todos, ¿sí? Tú sabes que la participación está abierta para todos ustedes. 2 minutos para analizar, students, ¿sí? 2 minutes for this analyze this exercise. Van a tener 2 minutos para analizar el ejercicio, no se preocupen, vamos a hacerlo paso por paso también. Vamos a traducir también cada pregunta para que puedan retener un poquito mejor, ¿sí? 2 minutos, analizan y me ayudan a completar este ejercicio, ¿sí, students? 2 minutes for this analyze this exercise.
Bien, students, entonces ahora sí empezamos. A ver, ¿con qué imagen creen ustedes que debo unir la pregunta where? ¿Alguien tiene la respuesta? Con la isla, Miss. Con la Con isla, la, Miss. ok, con la isla. Vamos, la Con llevamos la isla, Miss. con la isla. Bien, sigamos. La pregunta when. ¿Con qué relacionamos la pregunta when? A ver, la pregunta when, ¿con quién creen que debemos relacionarlo? Con el calendario, Miss. Ya, Verónica, con el calendario, nos dice su compañera. Aquí está, calendar, ok. La pregunta how old. ¿Con quién creen que debemos unir how old? Con el Con la pastel de los tortita. 10 años, Miss. Ya, con el pastel, muy bien. Con el pastel. Sigamos. La pregunta what. ¿Con quién creen que debemos unir what? La pregunta what. Con el polo, Miss. Con el polito. Ok. El t-shirt, ¿no? El polo. Y el mismo con los niños. Y bueno, el último Los niños. queda how, pues, ¿no? Sí. Con los pequeños ahí, con los niños. How. Who, ¿no? Who, en este caso la pregunta es who. Muy bien, veo que sí, veo que sí lo han hecho relativamente bien, veo que no, así a simple vista veo que no hay errores. Vamos a traducir, ¿sí? Where significa dónde. ¿Dónde? Es la pregunta, ¿dónde? When significa cuándo. ¿Cuándo, no? Aquí está. How old? ¿Cuántos años, no? Te pregunta la edad. Años. O bueno, vamos a ponerle edad. Así. Básicamente la edad. What significa qué o cuál, pues, ¿no? Dependiendo a lo que tú percibes, ves, vas a saber si se va a utilizar qué o cuál, ¿sí? Y por último, who es quién. ¿Quién? ¿Quién? ¿Sí? Aquí está, who. Entonces, ¿dónde? Lo relacionas con la isla, claro. ¿Dónde estás? En la isla, ¿no? Where. ¿Cuándo? When, con el calendario, porque preguntas qué día vas a venir, fechas, ¿no? How old, con la edad, obviamente con el quequito que es relacionado a la edad, ¿no? What, con el polo, porque es ¿qué color es ese polo? ¿O qué es ese polo? ¿No? Preguntas, ¿qué es? ¿O de qué color es? ¿No? What this t-shirt, por ejemplo, ¿no? ¿De qué es este polo? Y how o who en este caso, ¿no? ¿Quién es, no? Who are these, ¿no? ¿Quiénes son estos niños? Who is this child? O de quiénes son estos niños, ¿no? Entonces puedes hacer preguntas con ellos. Entonces, perfecto, lo hicieron muy bien. Esta parte está excelente, no hay errores. Vayamos a ver qué pasa con el segundo ejercicio. El segundo ejercicio ya no es relacionar con imágenes. Ahora te pido que unas la pregunta con su respuesta. Match the questions to the answer, ¿no? Une la pregunta con la respuesta correcta. ¿Qué tienes que hacer? Seleccionas la pregunta y me ayudas a unir con la respuesta que tú creas que es la correcta. De igual manera, te voy a dar 2 minutitos. Me gusta que todos estén activos, ¿no? Se nota que sí, ¿no? Están ahí comprendiendo el uso de estas preguntas. 2 minutitos y empezamos a resolver cada uno. Recuerden que también vamos a traducirlo, no se preocupen, para ver si estamos haciendo bien las respuestas, ¿sí? Entonces, 2 minutes, students, for this analyze this exercise. Tienen 2 minutos para analizar este ejercicio. Miss, disculpe, ¿me pudieras explicarme, volver a explicarme porque no le he comprendido bien? Ok, Verónica, no problem. Lo que te pido es que unas, ¿no? Unas esta pregunta, ¿no? Esta pregunta con su respuesta. Por ejemplo, acá dice, why are you late? Tú tienes que deducir esta pregunta con quién. ¿Cuál sería su respuesta? She's 11 in Glen. I missed the train. It's Gifford Man, his mother, the brother, on the 50 of Young, ¿no? Eso es lo que tienes que ayudarme a unir. La pregunta con su respuesta. ¿Sí, Verónica? Ok, Miss, gracias. Bien, thank you. 2 minutes, students.
Bien, students, entonces empecemos. ¿Ya tendrán las respuestas? ¿Alguien por ahí ya tendrá la respuesta de why are you late? No se preocupen, aún hay tiempo todavía, pueden analizar, pero si ya por alguien por ahí tiene la respuesta, puede ir ayudando, ¿sí? Mientras tanto, si siguen analizando, yo voy a ayudarles con traducir la pregunta, ¿sí? Voy a estar traduciendo la pregunta mientras ustedes van analizando. Bien, a ver, la pregunta, why are you late, es ¿por qué llegaste tarde? Esa es la pregunta, ¿no? Te dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tarde? ¿No? Para reducirlo nada más, porque si no, no nos va a alcanzar. ¿Por qué estás tarde o por qué llegaste tarde? ¿No? La segunda pregunta, que es what this, es ¿qué es eso? ¿No? ¿Qué es eso? La primera pregunta, profesora, va con la tercera de la derecha. Ok, por aquí ya Verónica tiene la respuesta, me dice la primera con la tercera de aquí. I miss my train, ¿ok? Ok, gracias Verónica. ¿Qué es esto? Ya, ahí nomás. Entonces, bueno, sigamos traduciendo. Voy a seguir traduciendo porque cuando lo traduzco por ahí ya van deduciendo sus respuestas, ¿no? La tercera dice, where are you from? ¿De dónde eres? Es la pregunta, ¿no? La segunda, Miss England, Inglaterra. La segunda es, what is this? ¿Qué es esto? ¿Lo quieres unir con England? Miss, la tercera es con la segunda de la derecha. No, la tercera dice, Please silence. Así no, porque si todos hablan al mismo tiempo no les entiendo, ¿sí? Les he pedido que sean ordenados, ¿sí? Por favor, no hablen todos al mismo tiempo porque no les entiendo, ¿sí? No se entiende. Entonces, hay que ser, si ya estás escuchando que tu compañera está hablando, hay que esperar, hay que ser tolerantes. O en todo caso, alzamos la mano, ¿sí? Para yo llamarles. Ahorita estoy traduciendo, ¿sí? Recuerden, no me puedes dictar la última respuesta con la primera. Tenemos que hacerlo paso por paso, ¿sí? Ya deducimos la primera pregunta. Ahora quiero la respuesta de la segunda pregunta. No de la tercera, no de la cuarta, no de la quinta, sino de la segunda, ¿sí? What this? ¿Con quién unes what this? A ver, María. María. Miss, ¿podría traducirme la pregunta, la segunda pregunta, por favor? Ahí está en pantalla. Significa qué es esto o qué es, ¿no? Miss, la segunda se va con la cuarta. Reinara, Miss. Reinara. Con it Ok. Miss, la tercera se va con la segunda de la derecha. Vuelvo a repetirles, por favor. Yo creo que ustedes no son sorditas, ¿sí? Hay que ser ordenados. Mira, hace un rato estaba escuchando a María y interrumpió a Reinara. Claro, le ha ayudado porque María no tiene la respuesta de la segunda. Hay que ser ordenados. Tracy, ¿quieres participar? Alza la mano. Reinara, ya participaste, por favor, ya no vuelvas a activar tu audio, ya participaste, gracias. Hay que dar la oportunidad a tus compañeros que están faltando y quieren participar, ¿sí? Ya, empecemos. Dianet, la tercera, ¿cuál es tu respuesta? Es con la segunda de la mano izquierda, Miss. Ya, la segunda. Excelente. Perfecto. Sigamos. A ver, Tracy, te escucho. La pregunta número 4. ¿Con quién lo unes? A ver, Tracy, a ti que te he visto activar tu audio. Te escucho. A ver, te doy el pase para que puedas ayudarme con la cuarta pregunta. When is your birthday? ¿Con quién unirías when is your birthday? Tracy, Nicole, Ramos. Con la primera, Miss. Ya, con la primera.
Bien, sigamos. How old is 5? María, te escucho. María, te escucho la pregunta número 5. Miss, un favor, ¿puede traducírmelo? ¿Cuántos sé. años tiene 5? Ah, ya. Con la respuesta con las 6, Miss. ¿Cuál? On the 15th of June, ¿eso? Aquí, ok. Ya. Y por último, queda who is he? ¿Quién es él? ¿No? Es la pregunta. Who is he? ¿Quién es él? ¿Con quién lo unen? Bueno, el único que nos está quedando, ¿no? He is my brother, ¿no? Cuando lo último que te queda es ello. Verónica, te escucho. La quinta pregunta, Miss. La Claro, he is respuesta. my brother. Ok. Bueno, yo estaba traduciendo hasta que no empezaron a participar. Como les digo, es bonito, me encanta que participen, pero hay que ser ordenados, ¿sí? Si todos hablamos al mismo tiempo, incluyendo a mí me cortan, no nos vamos a entender, no vamos a lograr entendernos, ¿sí? Hay que tener bastante paciencia y esperar, ¿no? Ser tolerantes a su turno. No es que, no, yo me sé las 5 y quiero decir la respuesta de las 5. No, eso no es así. Se responde continuamente, el segundo, el tercero, así. No podemos saltearnos hasta el final porque te sabes la respuesta de la final. Así no, ¿sí? Hay que ser más ordenados con ello. When is your birthday? Te pregunta, ¿cuándo es tu cumpleaños? ¿Sí? Yo estoy reduciendo nada más la frase para que me alcance la traducción al costado, ¿no? Entonces, simplemente por ello nada más. Cumpleaños. ¿Cuándo? ¿Cuándo es tu cumpleaños, no? ¿Cuándo cumples años? Vamos a ponerlo así, ¿no? Está muy largo. ¿Cuándo cumples años? Así, ya bueno. Vamos a ponerlo ahí nomás abajito para que se pueda entender. Ya. El otro es ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos? Cantidad. ¿Cuántos años? Y el otro es ¿quién es él? ¿Quién es él? ¿Sí? ¿Quién es él? Esa es la pregunta. Who is he? Entonces, aquí te dice, ¿no? Vamos a ver qué tan acertadas son sus respuestas. A ver, voy a leer sus respuestas. Por ahí he visto una que dos, uno creo. ¿Sí? Why are you late? ¿Por qué vas tarde? I am missing my train. Yo perdí mi tren, ¿no? Ese es el motivo del por qué llegó tarde. What is? ¿Qué es esto? ¿No? ¿Qué es esto? Le pregunta, ¿no? Es un regalo para mamá. It is gift for mom. También está bien. Where are you from? ¿De dónde eres? England, de Inglaterra, ¿no? When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Te está preguntando cuándo, no cuántos años tienes. Ojo, hay que saber diferenciar aquí. Cuando te pregunta cuándo es la fecha. Entonces aquí lo más adecuado era on the 15th of June. Mi cumpleaños es el 15 de junio, ¿no? Entonces aquí la respuesta correcta era hacia abajo, ¿sí? Hacia acá. Entonces aquí no es she's 11, no. Aquí tenemos que cambiar la respuesta. ¿Sí? Entonces, continuemos. Sigamos. How old is 5? Aquí sí, ¿no? ¿Cuántos años tiene 5? Te dice, no, she's 11. Ella tiene 11 años, ¿no? Aquí lo unieron con la fecha, ¿no? Entonces, aquí lo incorrecto era este de aquí, ¿sí? Teníamos que llevarlo con la edad. ¿Cuántos años tiene 5? Ella tiene 11 años, ¿sí? Así era la respuesta correcta. Y por último, who is he, ¿no? ¿Quién es él? He is my brother. Él es mi hermano, ¿no? Esto sí está bien. Entonces, básicamente, ¿no? Así es como uno tiene que responder cuando te hacen preguntas con los WH, ¿no? Los W y H. Son preguntas frecuentes, ¿no? De por qué llegas tarde, de dónde eres, cuándo es tu cumpleaños, ¿no? Y todo ello. Bien, como una última actividad,
¿no? Una última actividad. Vamos a completar preguntas. ¿Qué te pido aquí? Te pido, no, las preguntas están incompletas. Les falta el WH question. Lo que tienes que hacer es agregar who, where, when, why, what, how, ¿no? ¿Con quién unes? ¿Con quién tú crees que es la adecuada para que esta pregunta tenga sentido? ¿No? Entonces, te voy a dar 2 minutitos máximo para que me ayudes a completar estas preguntas, ¿sí? 2 minutos máximo. Recuerda ser ordenado, alza la mano si quieres participar, ¿no? Porque si todos hablamos al mismo tiempo, no nos vamos a comprender, ¿sí? Bien, 2 minutos, estudiantes, analicen este ejercicio y empezamos con sus respuestas. Bien, entonces empecemos con la última parte del ejercicio de los questions words. ¿Con quién creen que debo o qué question word creen que es el adecuado para is the day today? No, is the day today. ¿Con quién creen ustedes que es el más adecuado para esta frase de que dice, ¿no? ¿Cuándo es tu cita? ¿No? Date es cita. Entonces, si tú ves una cita, entonces, ¿cómo preguntarías, no? Rainara, te escucho. ¿Cómo crees tú que How. Algo así, el HOW. how es cómo o cuánto, ¿no? Cuánto es acerca de precios o cuál es tu edad, ¿no? En este caso hablamos de fechas. A ver, María, ¿cuál crees tú que es el adecuado? When, W-H-E-N. Así es, when, ¿no? ¿Cuándo es tu cita? ¿No? When. Cuando hablamos acerca de fechas, ¿no? When. Luego tienes el are you today, ¿no? Cuando te preguntan are you today, ¿no? Es ¿con quién? ¿No? ¿Con quién vas a estar hoy día? ¿No? Cuando preguntas quién. ¿Cuál era la pregunta cuando quieres preguntar quién es o qué es esto, ¿no? ¿Con quién estás? Won. W-H-O-M. Como escuché dos voces, no logré comprenderte, María. Miss, perdón por la traducción, ¿no? Won es W-H-O-N. WHN.
Con N. N. ¿Segura? W, H, O, N. Bueno, ustedes acá. Ay, Dios. He escrito Ya. mal. No hay la Porque N. decir quién. Claro. Que representa a quién, ¿no? O, no, es host. Host. Whose. Es whose, ¿sí? Whose. Con S. Whose. Perdón. Ok. ¿Quién? Whose are you today, no? ¿Quién es o con quién estás hoy día? La tercera pregunta es la más fácil, la más común, ¿no? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo dices cómo te llamas? A ver, Verónica, te escucho. La pregunta más común y más frecuente es what. ¿Sí? What? What is your name? ¿Sí? What is your name? La otra pregunta más frecuente y más conocida es la 4, que la mayoría lo usa, es ¿de dónde eres? ¿Cómo se preguntaba de dónde eres? Where? Muy bien, where. Where are you from? ¿No? La otra también, de igual manera, es la más fácil de preguntar, ¿cuántos años tienes? Ahora sí, aquí los que no decían H o W, ¿no? El how. Se pronuncia how con J, ¿sí? How old are you? ¿Cuántos años tienes? ¿No? Cuando quieres preguntar sobre tu cumpleaños, ¿cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo es fechas? ¿Qué decimos? Dianet, ¿te escuchó? Dianet, puedes activar tu audio, te escuchamos. ¿Me puede, la respuesta, me puede preguntar, la pregunta, ¿me puede repetir, por favor? Que no entiendo bien inglés, pero sí. When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Es la pregunta, ¿sí? When is your birthday? Renaida, número 7, a ver. ¿Tienes la respuesta del número? When? La pregunta número 7 es ¿quién es ella? ¿No? Who is she? Cuando tú preguntas ¿quién es ella? ¿Sí? ¿Quién es ella? Dices who is she? ¿Ok? Who. Who is she? ¿Quién es ella? Are you happy? ¿Por qué estás feliz? ¿Cómo uno dice por qué estás feliz? ¿No? La pregunta es W-H-Y, ¿no? ¿Por qué estás feliz? Why are you happy? ¿No? ¿De quién es esto? ¿No? Pencil is this. ¿De quién es esto? Whose, ¿no? En este caso es whose. Whose pencil is this? ¿De quién es esto? Y por último, is your song for, ¿no? ¿Cuál es tu cantante, ¿no? ¿Qué cantante o qué canción? En este caso utilizas what, ¿no? Como qué o cuál, ¿sí? Más o menos así es tu práctica bimestral, ¿sí? La siguiente semana vamos a resolver tu práctica bimestral, vamos a resolver y vamos a hablar más sobre acerca de estas teorías, ¿no? He visto que sí, notablemente, ¿no? Están tratando de entender estas preguntas, algunos ya lo han traducido, ¿no? Entonces, es muy importante que tú uses un diccionario, si en caso quieres traducirlo, ¿no? Es muy importante, obviamente, saber el significado para poder llegar a una respuesta correcta, ¿sí? Por ahora ha sido todo por hoy, que tengan un buen fin de semana y un buen inicio de semana, ya nos estaremos viendo en otra oportunidad, ¿sí? Bye, bye, see you the next weekend. Bye, Miss. Bye, Miss.